lo voy a probar y vamos a empezar con el view. La ordenación viene a ser el concepto el mismo que vimos el otro día para el filtrado. Si recordáis lo del filtrado, ¿qué es lo que hacíamos? Porque yo lo que enganchaba con la vista no era el array en el que tengo todos los datos, sino que lo que estoy enganchando es un array que filtro. Es decir, un array que filtro en base a un campo. ¿Qué campo? Pues dijimos que conforme iba escribiendo algo, yo en mi caso, por ejemplo, lo hice para que filtrara si aparecía la palabra que yo iba escribiendo. ¿Vale? En vez de darte una nota nueva, va a filtrar. Voy a ponerlo en producción, que lo veáis. ¿Veis? El otro día, por ejemplo, y eso lo hicimos a través de un campo calculado. De lista de recordatorios filtrados. Yo me venía a mi vista, y en mi vista yo digo, ahora lo que itero no es en lista de recordatorios, que es donde están todos los recordatorios, sino el filtrado, en lista de recordatorios filtrada. En esa ya, si no me has introducido ningún campo, pues te enseño todos los recordatorios, no pasa nada. Eso es lo que yo hacía aquí. Si no me has filtrado nada, pues te devuelvo todo, porque lo estás viendo todo igual que antes. La diferencia está ahora en que si escribo algo en la caja de texto que filtra, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues quitar o dejarte solo los que cumplen con eso que me está escribiendo, que aparece esa palabra que me está escribiendo. Voy a dar una vuelta rápida que lo veáis. Pues según no ando perdido, yo tenía esto así. Estas tareas, fijaros que la máquina estaba apagada y yo tengo mis tareas. ¿Por qué? Porque están en el directorio, ya lo tengo funcionando, ¿vale? Entonces, fijaros que yo, por ejemplo, esta caja, lo que yo voy escribiendo, si yo pongo JS, hay una tarea que dice que tengo que estudiar JS, ¿no? Pues si yo escribo JS, solo se queda con esa. Si pongo tengo, pues se queda con todas las que pone tengo, ¿vale? Dime, Jorge. Que los caracteres donde se almacenan, no en el... Vale, ¿qué habéis hecho? En el navegador. En el navegador, ¿no? Cuando fuera eso... En el navegador. Sí, sí, sí. Entonces, fijaros que ahí ya lo que estoy es comer. Supongo comer. Solo me está enseñando los que son. Esa funcionalidad no me ha supuesto muy poquito y es una auténtica pasada. Pararos a intentar hacerlo eso vosotros con JavaScript Cloud. Nuevamente, cuando tengáis un hueco, de 3 a 4, ¿ahí qué hacéis? ¿Comer? No comáis. Intentad hacerlo con JavaScript Cloud. Fijaros que al final lo único que necesita es, aquí lo único que he cambiado es, he metido un input nuevo para hacerlo en otro diferente, y ese input nuevo que estará aquí, pues le he asociado con su vmodel, le he asociado una variable, un dato, vale. Por otro lado, lo que iteraba antes, lo único que cambia en la vista es que metí este input, lo digo un poco por repasar, ¿vale? Que lo que iteraba antes era lista recordatoria, eran todos, y ahora no, ahora voy a iterar lista recordatoria filtrada. Ese es el único cambio, ya me marca en la vista. Y ahora aquí, en el código, he metido el nuevo empieza por, el nuevo dato, lo he metido ahí, ¿vale? Y el lista recordatorio filtrado es un campo calculado, que si recordáis, desde el punto de vista de la vista es como si fuera un dato, pero lo que hace es un procesamiento. ¿Qué procesamiento va a hacer? Pues en este caso el procesamiento que va a hacer es que digo, si en el input ese, en el que voy a filtrar, está vacío, pues deja todo, enseña todos los recordatorios, no te compliques, dale todo, pum, ahí lo llevas. Si no está vacío, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a filtrar, utilizando la función de filtrado, eso es JavaScript ES6, eso no me estoy inventando nada, eso lo podía hacer con un for igual a 0, pero utilizar ya sintaxis más moderna. Con una función de filtrado lo que estoy haciendo es decirle, si aparece en algún sitio, yo lo que hice fue buscar en cualquier sitio, no solo que empieza por, ¿vale? Que el título empieza por. Yo dije, si lo que me están escribiendo en la caja de texto, como era JS, aparece en una nota, deja esa nota. Si no, no la deja. El index of te devolvía menos 1 si no lo encontraba, mayor o igual, o la posición si encontraba esa cadena. Entonces, si no lo encuentra, es que no, lo que estoy filtrando, lo que quiero filtrar, no está en esa entrada, y lo quita. Y eso en el filtro se hacía un return falso. El filter lo que hacía era para un array, si yo devolvía true, para cada uno, me va llamando para cada uno de los elementos. Si yo devuelvo true, quiere decir que dejo ese elemento. Si devuelvo false, quiere decir que lo quitas, que lo estás filtrando. Con lo que al final tengo un array en el que solo están aquellos que cumplen que aparece la palabra que yo estoy escribiendo. Y eso es lo que devuelvo. ¿Vale? Lo estoy devolviendo y ya está. Y eso como resultado tiene esto, que si yo ahora aquí en tareas pongo entrar en... ¿Cómo se llamaba, Javier? Lo de invertir en bolsa, era uno, ¿no? Invertir la bolsa en criptomonedas. Venga, ese por ejemplo
es una entrada que he metido nueva y si yo digo, en el filtro pongo entrar, pues solo se queda colocado. Y además fijaros que lo básico de la letra, conforme va cambiando, es totalmente reactivo. Que yo pongo, fijaros, tengo que, mientras no varíe, si pongo la E, ya solo se queda con las dos que empiezan por E. Estudiar, ya solo se queda con esa. Si escribo, por ejemplo, comer, solo se queda con esa. Es decir, está haciendo un filtro y lo está haciendo chupado. Lo está haciendo, te olvidas de la vista. Y lo único que he programado ha sido esto. Es decir, tener en cuenta que tengo aquí en esta variable, que es por lo que quiero filtrar, y ya está. Y programar el filtro, algo como tú quieras, aquí con la función filter, si eres un programador o programador apañado, bien con bucles normales, si eres un programador o programador. Ya está. Ya utilizar esta sintaxis, tenéis que utilizar porque es mucho más. El map, el filter, son cosas que son estándar y que da otra sensación. Cualquiera que vea vuestro código en GitHub y posiblemente para temas de trabajo y demás, habrá gente que lo biche, no va a dar la misma sensación, un código más currado y así, que un código más sencillo. Lo cual no quiere decir que estáis estudiando y que lo vais a hacer con forma. ¿Vale? También nosotros hicimos para filtrar si la palabra era la segunda o la tercera, ¿no? Es decir, si pones comes, claro, esto sí. Yo lo que he puesto, pero eso porque yo lo he hecho así. Porque yo he puesto aquí que en el código lo que filtro es por el index of, es decir, si aparece comer en cualquier sitio del título, de lista de recordatorio.título, si aparece comer por ahí, lo dejo, si no, lo quito. Si alguien dice que empiece, pues aquí el index of, pues me pone, por ejemplo, venga, si queremos que empiece, yo diría que sea igual a 0, que empiece justo por ahí. No tengo que hacer más cambios en este caso. Hago tal casilla de filtrar tareas, si pongo tengo, sí se las queda. Pero si pongo comer, ya no se las está quedando, ¿vale? Eso es como vosotros queréis programar el filtro, al final. Vale, entonces si eso lo tengo claro, creo que es fácil ver cómo hacer que se ordenen las notas por prioridad o por el campo que te dé la gana. ¿Cómo hago yo que las notas que se muestran aquí aparezcan, aquí aparezcan ordenadas, vamos a decir, por ejemplo, alfabéticamente? Me alegro más de esa pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me has dicho? ¿Puedo repetir? Pues más de lo mismo. Lo puse ahí el otro día. Ordenar el array. Si estoy haciendo un orden, lo que está mostrando es lo que devuelve listas recordatorias filtradas, ¿verdad? Aquí, antes de devolverlo, ordénalo. Ordénalo. El que le va a devolver para que lo muestre, ordénalo por lo que tú quieras. Bien por el orden alfabético, bien por el campo que tú quieras. Y una vez que lo tenemos ordenado, lo guardo ordenado y eso es lo que devuelvo. ¿Qué va a ocurrir? Que en la vista se va a ver ordenado por el campo que tú le digas. Ordena por precio ascendente, ordena por precio descendente, ordena por, que son cosas que normalmente haréis. Pues simplemente, en este caso con view, sobre el campo calculado que están mostrando, cambiarlo antes de devolverlo. Y ya está. ¿Se ve? ¿Lo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo haríamos? Tenemos un sort en JavaScript sobre el array. ¡Sí lo tenemos! ¡Qué suerte! Si no, también podéis programar vosotros a mano el algoritmo de la burbuja, el que queráis, que seguro que en primero lo habéis visto en programación y era súper divertido. ¿Sí, Mario? Suena súper chulo. El sort, ¿cómo funciona? Pues muy sencillito. Este lo utilizamos ya en ejercicio en JavaScript básico. Lo único que hacía era que según tú le tienes que decir, para cada dos elementos del array, y digo elementos porque pueden ser objetos, pueden ser lo que sea, para cada dos elementos dime cuál va antes y cuál va después. Ya está. Eres tú el que lo va a decir, este va antes que este. ¿Cómo se le dice? Pues según el número que devuelve. Si son iguales se devolvía 0, si los dos que te pasan, si el A era mayor, le devolvía un número positivo y si no, devolvía un número negativo. Ya está. Y eso le dice a él cómo los tiene que ordenar y él ya se ocupa de ordenar el array. En nuestro caso, ¿yo qué tendría que hacer? Pues tendría que decirle, si voy a ordenar por prioridad, pues si A punto, prioridad, y ahora ya tú, como te hayas montado la prioridad, la montas con números. Para este caso es muy fácil que lo hagáis con números, 0, 1, 2. Donde el 2 es la prioridad más alta, el 0 es la más baja, comparéis números. ¿Vale? Por eso es bueno que al principio nos pongamos con nuestro papel y pensemos en todo. No nos pongamos con pollo sin cabeza a programar, porque tú a lo mejor te has puesto a programar y has puesto que las prioridades internamente tú las guardas dentro de otro objeto como normal, alta o baja. Y sí, eso está muy bien, pero a lo mejor te complica la vida para hacer esto.
no, es más fácil que sean 0, 1 y 2. Luego tú en la vista lo que tengo es una pequeña imagen, que el 0 lo que pone es normal, el 1 lo que pone es una imagen o lo que vosotros queráis, o un texto que la asocia o lo que sea. Pero que realmente tú piensas en cómo a ti internamente te va a funcionar mejor. En este caso yo tengo las prioridades con 0, 1, 2 en un fraccional, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos entonces? Pues yo simplemente me vengo aquí, sobre la raíz A, que es en el que ya lo tengo filtrado, las cosas que se van a mostrar no voy a ordenar todo. Podéis tomar 2 vías, tampoco pasa nada si ordenáis todo antes de filtrarlo. El resultado va a ser el mismo, si no me equivoco, va a ser el mismo. Lo ordeno entero y luego filtro. O filtro y luego ordeno, como veráis. Yo como lo puse aquí diría, pues, venga, en este caso el que tengo que ordenar es A. Vamos a llamarlo bien, vamos a ponerle lista filtrada, ¿vale? ¿No lo tenemos que declarar como LED? Bueno, yo es que tengo vicios de como LED, como bar, como quiera. Te deja, ya has visto que te deja sin código. Lista filtrada. ¿Vale? Y aquí el que tengo que ordenar es el lista filtrada, por supuesto. Pues digo lista filtrada, punto sort, y el sort lo que me va a pedir es una función de comparación en la que yo lo voy a hacer con una función arrow. Voy a montar toda la plantilla y ahora lo relleno, ¿vale? Y me dice que me va a pasar 2 elementos. Venga, nota 1, para que lo veáis claro, y nota 2. Me pasa 2 notas. Y ahora yo tengo que decirle cómo se ordenan esas 2 notas, ¿vale? ¿Por qué campo lo hacemos? Lo hacemos por... Yo no le he puesto prioridad, no lo tengo todavía preparado para cambiar prioridad, lo voy a hacer por el título, lo voy a hacer alfabéticamente, pero sería igual, sería por otro campo. Venga, pues yo voy a decir si nota 1, punto, título. Vamos a empezar por el caso básico, lo voy a poner exactamente igual a como lo tenemos aquí. Luego se puede programar de diferentes formas, ¿vale? Lo vamos a poner igual, ¿vale? Bueno, el caso básico sería que son iguales, pues devuelve 0, y vamos a hacerlo con esta misma plantilla. Lo voy a copiar, lo voy a poner aquí para que lo veáis, y lo vamos a ir rellenando. Cuando llega a este caso, que nota 1 debe ser igual a nota 2. Esto que tenía aquí lo voy a hacer, ¿vale? Ahora, si A es menor que B según el criterio de ordenamiento, quiere decir que el título de la nota 1 sea menor, nota 1, punto título. Si es menor a nota 2, punto título, las comparaciones, cuando son cadenas, lo hace alfabéticamente, por lo que me vale. ¿Vale? Eso me vale. Devuelvo menos 1. Si es al revés, si el A es mayor que B según el criterio de ordenamiento, pues venga, pues lo pongo. Nota 1, punto título, mayor a nota 2, punto título, devuelve eso. Si no, devuelve 0. Ya está programado el ordenamiento. En lista filtrada, si no me equivoco, el sort lo que hacía era que nos devolvía, no modifica, sino que devuelve. ¿Vale? Vamos a asegurarnos, vamos a ir a la documentación, siempre miramos la documentación, pero el sort, todos estos métodos devuelve el arreglo ordenado, es decir, que devuelve una copia ordenada. ¿Sí? ¿Vale? Si lo quiero machacar sobre el mismo, pues puedo hacer lista filtrada igual a esto. Eso me va a chillar. Y hago el return de lista filtrada. Aquí me he colado, dice que me he colado en algo. Nota 1, nota 2, ese es este. Ah, que salta aquí, como antes de que lo cerrar. ¿Vale? Ahora. Pero vamos a ver si no lo hacen. En teoría, fijaros cómo está ahora y si no nos hemos colado, tienen que ordenarlo a Freddy. ¿Vale? ¿Lo guardo? ¿Qué me está haciendo? Vamos a abrir la consola. ¿Hay algún fallo? ¿Si te funciona y nada? ¿Por qué no? ¿Qué se supone que tiene que dar? ¿Por orden alfabético Claro. o la más larga? No, hombre, estamos ordenando alfabéticamente. Si no vamos a colar nada. Es que no, el título que sea menor que el título 2, es que... Cuando lo pones así, sobre string,
El título es un string. Se refiere eso Es orden alfabético. Pues yo qué sé, tío. Así como lo veis, ¿eh? Venga, vamos a... Entonces, si yo pongo la A, Vamos a depurar o a ver qué está haciendo. Yo creo que la comparación está devolviendo siempre cero. Voy a cascar ahí. Vamos a recargar. Ah, no, ya sé lo que puede estar pasando. Fallo mío. Fallo mío. Tal y como yo lo tengo hecho, yo creo que se está yendo por aquí. Que como no está ordenando. Me he colado yo. Vamos a ordenar y vais a ver que ahora sí tiene que... Ahora ya sí entra ahí, claro, es que según el filtro me entra o no me entra por ordenar. Fallo mío. Venga, vamos a arreglarlo. Hay que depurar, ¿eh? Ya habéis visto, si no, no te das cuenta de las cosas. Esto, como lo tenía aquí puesto en primer caso, el primer caso que tengo es que si no me has filtrado nada, te devuelvo la array original. Pero no quiero eso, ¿no? Lo que quiero en este caso no es que devuelva la array original. ¿Qué puedo hacer aquí para solucionarlo? Pues no voy a devolver la array original. Voy a decir, si empieza por vacío, pues en lista filtrada que voy a definir aquí arriba. Voy a arreglar esto, vamos a poner esto así, el lista filtrada va a ser igual al original y ese es el que quiero que me ordene. Luego, el let aquí lo voy a quitar. Venga, como Javier antes me ha dicho que había que definir la variable, lo vamos a hacer bien, voy a quitar aquí el let y lo vamos a poner aquí al principio del método, ¿vale? Lista filtrada sería eso, si no, lo va a filtrar, ¿vale? Lo que he hecho es meterlo aquí en el else. En cualquier caso ya tengo lista filtrada, bien por todo, bien filtrado, y ahora ya ordénala. Vamos a ver, yo diría que eso ahora tiene que pirular, ya, si me está entrando. acabando de puesto el else hasta el final de lista filtrada, ¿no? Ya me lo filtra. Pero ¿Vale? ¿dónde has puesto el else, José? El else era porque yo al principio tenía puesto, esto ya es un poco lo tenía vosotros, yo tenía puesto que lo primero que hacía era que si no me había escrito nada para filtrar, te devolvía el array original. Entonces, claro, por ahí se me estaba saliendo siempre, no llegaba a ordenar. Entonces ahora lo he modificado para que si no me ha escrito nada, la variable lista filtrada, que es la que va a devolver, es el array original. Si me ha escrito algo en el filtrado, por eso que estoy el else. Entonces lo que tengo que hacer lista filtrada es aplicando el filter. Solo eso. Y ahora continúa y entonces hace la ordenación. Bien de todo el array, bien del ya filtrado, me da igual. Y lo devuelve ordenado. Y ya lo tenemos ahí ordenado alfabéticamente. Si yo añado otra, que sea por ejemplo así, J, pues Juan, venga, Javier, ¿sabes? Que pone delante encima de José, ya está. Estupendo, maravilloso. ¿Qué esfuerzo os ha costado? Pensad un poco. En el momento que lo tengáis claro, si es que está chupado. A mí, digo, me parece una pasada. La lista te la ordena, pero no lo que filtres, ¿no? Porque si yo... Lo que tú hayas hecho, yo me ordena todo. En mi caso, ordena todo. Porque lo primero que hago es decir, tengo la lista filtrada o la tengo es la original, es decir, si no me han escrito nada en el campo de filtro, sí, eso se puede hacer mucho mejor, pero yo lo tengo hecho así. Si no me han escrito nada, la filtrada es la original. La variable lista filtrada tiene el original con todo. Si me han escrito algo, hace el filtro y se queda con los que correspondan. En cualquier caso, ordénamela después. ¿No? Sí. ¿Qué fácil la view? Pues a mí me parece que en el momento que lo pilléis, es una pasada. Sí. Ahora vamos a pensar hacer eso mismo vosotros con vuestro código JavaScript plano. Simplemente el tema de la reactividad ya hemos pasado. ¿Alguien ha puesto ahí un evento de cada vez que hago clic en la caja de filtro te vas y no sé qué? No. ¿Has puesto que se rendericen otra vez con un bucle for todos los...? Lo estás viendo tú solo. Tú no estás creando dinámicamente nada. Eso para mí me parece una pasada. Ok, pues ya tenemos hecho otro punto más del proyecto. Lo que sería la ordenación. Ojo, todo esto el otro día Javier, voy a decir para que se quede grabado, me tiró la oreja muy bien tirado, pero es que entiendo que ahora aquí yo lo hago y claro, y todos decían, ah, pues sí, pero es que ahora tenéis que poner a vosotros y darle una vueltecilla, intentar hacerlo vosotros y intentar ponerlo vosotros, ¿vale? Hacer el ordenador, hacer
que se pueda cambiar por un tipo de orden u otro, o tal y como dice el ejercicio, hacerlo por la prioridad. Sería tan fácil como si yo defino prioridades y las prioridades son 0, 1 y 2, lo mismo que tengo ahí. Es que si yo cambio y hago esto, y lo tengo definido como 0, 1 y 2, también te funciona. Porque no va a variar ni una cosa. Solo que en vez de mirar el campo título, miro el campo prioridad. Prioridad. Ya está. Ya me funciona bien. Y es más, vamos a empezar, eso es otra cosa de los proyectos que también se os veía mucho muy verde. Vamos a empezar a factorizar el código. Vamos a hacer funciones, muchos. Yo veía los proyectos que tenéis lo mismo, y lo único que cambia es el ID que estáis seleccionando, por ejemplo. ¿No? Y aplicáis un estilo a diferentes partes. Y tenéis 5 líneas de código que hacen lo mismo sobre el objeto que tiene ID Pepe, lo mismo sobre el objeto que tiene ID Juan, lo mismo sobre el objeto que tiene ID lo que sea. ¿Por qué no se mete eso en una función y se lo pasa como parámetro el ID? Factorizar el código, optimizar un poco vuestro código. Y esto es lo mismo. Si yo lo que quiero ordenar por prioridad, o quiero ordenar por nombre, o quiero ordenar por, pues al final es que el campo este por el que queráis ordenar, bueno, que se me pase que yo pueda seleccionarlo aquí, el típico, si tengo el típico desplegable en el que puedo seleccionar ordenar por, o a lo mejor ascendente o descendente. Pues simplemente el campo por el que pasarlo como un parámetro, ¿vale? En fin, en cualquier caso, el enunciado lo único que decía de este ejercicio, que se ordenara por de prioridad más alta a más baja. Si eso me lo hacéis correctamente en el momento que tú, como todo es reactivo, es que es una pasada. El mero hecho de que yo pincho, por ejemplo, aquí y le cambie a este, por ejemplo, aquí, que tiene prioridad baja, pincho aquí y si le cambias la prioridad a ese objeto, desencadena que ese objeto se va para arriba automáticamente. ¿Por qué? Pues porque ya lo tiene hecho, porque está el filtro, porque está el campo calculado. Bueno, pues está el campo calculado que te lo vuelve ordenado y al cambiar la reactividad lo que hace es que como cambia el dato de uno de los elementos de ese array, vuelve a calcularlo y va para arriba, sin más. Entonces, probadlo, ¿vale? Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Vale. Pues venga, pues vamos a la siguiente parte. Como el otro día dejamos todo instalado el ViewClip, vamos a empezar a trabajar con nuestro ViewClip, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar y ahora ya os dejo tiempo y voy a decir una cosilla a vosotros. Ya prácticamente del proyecto quedan muy pocas partes, pero que las vamos a ir ya con esto, ¿vale? El otro día nos instalamos esa aplicación que se llama ViewClip, ViewClip, la tenemos que tener instalada, y esto es lo que se llama, pues, para hacer el scaffolding de mi aplicación, para trabajar con lo que sería un gestor de proyectos. View tiene la ventaja que dijimos ya de que era progresivo. Hasta ahora yo estoy picando View dentro de mi código HTML, mezclándolo con mi sentencia JavaScript sin ningún problema. Lo tengo separado simplemente en el sentido de que es un objeto que estoy trabajando y si os fijáis está todo dentro de este objeto, de este new view, ese objeto view que he creado, todo lo he metido ahí. Si yo fuera de esto, tengo sentencias que utilizan jQuery, tengo sentencias con JavaScript plano, eso funciona perfectamente. Y además, vosotros sabéis que ahora mismo ese código view solo se está asociando a este div que tengo asociado con el ID. Si yo aquí fuera tengo más IDs, tengo más elementos, no hay ningún problema. Si vosotros ahora mismo queréis meter view en vuestro proyecto de jQuery, podéis meterlo en una parte pequeña, no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Qué pasa ahora cuando yo utilizo el ViewClip? Bueno, esto aclarar una cosa, si alguno me ha bicheado la documentación, esa sintaxis de View es la sintaxis de View 2. El 3 tiene otra sintaxis. Lo que pasa es que a mí esa me gusta más que la del 3 para que vosotros lo entendáis, porque está todo agrupado, porque pone muy clarito el dato, el nombre. Pero si miráis la documentación, View 3 tiene otra sintaxis, esa funciona perfectamente, pero View la versión 3 tiene otra sintaxis. View 3 está en beta todavía, ¿no? Creo que sí, creo que todavía no, pero si entráis en la documentación, vaya a ver que te ofrece la 2, la 3, yo no lo he dicho, pues no... Guíame, porque a mí me sigue gustando más esta sintaxis, por lo menos para que empecéis. Si os fijáis aquí en la documentación, te dice que estamos utilizando la guía de la versión 2, tenéis la guía de la versión 3. Pero en la guía de la versión 3 no te lo agrupa, fijaros que tú luego la agrupas con esta sentencia. Entonces a mí me gusta menos. Para vosotros, para enseñarlo, me sigue gustando esta sintaxis. Porque es un objeto que tú has creado y dentro del objeto tiene partes. Tiene el elemento con el que lo asocias, tiene los datos que maneja
tiene el evento mounted, estos son eventos, acordaros, que podemos trabajar, tienen métodos, tienen campos calculados. Entonces lo veo que es muy agrupadito y creo que se ve, ¿vale? En cualquier caso, ahora ya cuando paso a trabajar con el View Clip, es otra forma de trabajar con View. No es ni mejor ni peor, simplemente es que tú desde el principio te has planteado que tu proyecto lo vas a hacer con View, vas a utilizar las herramientas de View e introduce un concepto que hasta ahora no hemos hablado, que es el concepto de componente, ¿vale? Un componente, vamos a entrar al View Clip. Un componente al final va a ser una parte de mi desarrollo que está muy clara, que la voy a hacer como si fuera independiente y que se enlaza con el resto. Por ejemplo, ahí veis componentes claros, pues yo veo la cabecera de arriba, la de GitHub, esa negra. Luego, esto por ejemplo puede ser un componente que es la miga de pan del usuario. Esto puede ser otro componente, que es donde está el código y tal. Y dentro a su vez puedes tener otros componentes, que te saca el listado de archivos. Ellos son componentes sueltos. Si yo luego hago otro proyecto en el que quiero sacar el listado de archivos y utilizo algo similar, puedo utilizar ese componente. Esta cabecera, si yo me voy a la página principal de GitHub, ¿me ha cambiado? No ha cambiado, la cabecera sigue siendo la misma. Luego el componente se mantiene ahí, ¿no? Si yo estoy haciendo una landing page, ¿sabemos lo que es una landing page? Si yo estoy haciendo una landing page y todas tienen un formato muy similar, pues mi empresa hemos decidido que todas, la básica que voy a ofrecerle a la empresa, que es más económico, yo tengo esta hecha y esa es la que voy a ofrecer por un precio módico. Luego ya si alguien tiene algo a medida, se lo cobro. Pero a lo mejor la landing page tiene una cabecera muy estándar con 3 campos. Y esos 3 campos, tú la tienes hecha y la tienes hecha como un componente. Y eso me permite luego reutilizarlo en mi código, ya veremos cómo. Estos son bloques. Son bloques y cada bloque tiene asociado su código y su estilo. Sus datos, su estilo. Su modelo vista independiente. Es como si eso que yo he hecho hasta ahora en el ejercicio, que tenía mi new view, vaya a tener eso por cada componente. Y luego los componentes van a tener una cosa muy chula que yo creo que va a sorprender a todos menos a Jesús. Porque Jesús está haciendo componentes prácticamente, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, define sus tags que dice, pues esta va a ser barra navegación, ¿no? Yo puedo hacer esto, ya lo podría estar haciendo. Y ponerlo en mi código. Yo tengo un tag que se llama barra navegación y que lo pongo en mi código. Eso luego se sustituye por el HTML que corresponda, pero eso puedo hacerlo. Y eso es una de las cosas que me llama la atención ahora cuando trabajamos por componentes. Que mi código se va a simplificar en el sentido de que yo mi código está formado por qué. Pues en ese caso por barra navegación, miga de pan, esto es el nombre que yo le doy a mi componente, miga de pan y lo que sea, pie, lo que sea. Luego eso internamente tira un archivo en el que esto viene definido. Y eso viene definido por sus diffs, su código estándar. Pero para la organización de tu código, ¿cómo va a ser lo mismo que yo vea 4 tags que me están representando semánticamente qué están representando en mi página? Es decir, que me está diciendo qué representa en mi página. ¿Cómo va a ser lo mismo? A ver, 1000 líneas de HTML con div mezclado, con de todo mezclado. No es lo mismo. Será mucho más claro. Y eso es lo que vamos a hacer con componentes. Y aunque podríamos estar trabajando ya con componentes, todos los clips, todos los generadores estos de plantillas te fuerzan a trabajar con componentes y es cuando lo vas a ver más claro, ¿vale? Si tenemos instalado ya el View Clip, vamos a crear nuestro primer proyecto con View Clip. Ya os digo, a la hora de trabajar con View puedo tomar 2 vías. Y no son, esas decisiones hay que tomarlas al principio. O trabajas con el View Clip o trabajas en modo progresivo, ¿vale? Lo normal es que cuando ya tenéis hábito, vais a hacer un proyecto con View, trabajáis con el clip. El clip me va a permitir generar la plantilla del proyecto entero, ¿vale? Y mejor que Con Windows usa el símbolo del sistema, cuando de la terminal. y con Linux, con ambos, vamos a utilizar. A día de hoy, aunque no lo creáis, un programador web utiliza la terminal así. Porque debierais estar utilizando con Git. Lo normal es que no dependéis de una herramienta, sino que con Git estáis haciendo vuestros commits en la línea de comandos. Vais a ver que luego, por ejemplo, para levantar un servidor de práctica, no os digo nada, que eso aquí en el ciclo no lo habéis visto, pero alguien deberíais tomar nota también si hacéis virtualización de servidores. Es decir, contenedores, Docker, con cualquier herramienta de este tipo y levantas tus servidores en prueba. Eso lo vais a hacer también en línea de comando. Venga, si tenemos creado nuestro View, lo primero que voy a hacer es crear el proyecto, si vamos a instalar View Key, ¿vale? Key es de Command Line Interface, línea de comando. Sí, sí. Entonces lo primero que voy a hacer es crear mi proyecto. Me voy a la carpeta a la que quiera que se cree mi proyecto. Yo me vengo aquí, por ejemplo, a José.
Y aquí voy a hacer view, create, ¿y qué nombre va a tener mi proyecto? Pues proyecto o lista nota, como queréis llamarlo, lista nota. Creo, sí, sería, ¿no? Me dice que el nombre no puede contener... Sí, las mayúsculas no. Yo os lo iba a decir, ahora creo que era el fallo que me iba a salir, pero es que parece que no se quedó. Voy a instalarlo yo muy rápido, claro, lo he hecho, a lo mejor lo instalé en Windows. Aquí arrancamos cada vez una cosa. Este era el paso de instalación. Me suena también. Pero ya no sé si a lo mejor lo hice sin el menos G o como las máquinas se quedan encendidas, a lo mejor si lo dejé encendido el que vino después inició para dar clases en Windows, ya no lo sé. Yo creo que fue el que le diste a cancelar. Miento. Puede ser que no lo instalé y os dije, hay que instalarlo como root, porque lo estamos haciendo global. Y entonces igual lo cancelé, porque acabo de hacerlo, ¿eh? Acabo de dar cuenta que me están saliendo ahí fallos. ¿Qué estás haciendo ahora? No sé, ¿qué estás haciendo? Estoy instalando, porque yo el otro día, juraría, os dije, instalarlo que tarda un rato. Y precisamente el mío es que no se ha instalado. Yo juraría que yo lo lancé, pero no estaba, cuando he puesto view no me lo ha detectado. ¿Vosotros lo habéis lanzado? Ojo, lo que yo he puesto antes estaba mal. No te deja, había ya la chillado, pero no te deja lo del camel case, esa sintaxis no te deja. Poner minúscula y mayúscula no te deja. Se pone separado por guioncito. Lista, guión, recordatorio. Lista, guión, nota. ¿Vale? Claro, como he creado. Y la versión 2, obviamente, ¿no? Que quiero ver lo que os pregunta. Si preguntas si versión 2 o la versión 3. Utilizar la versión 2. Luego ya, ahora cuando yo lo vaya viendo, lo vamos a ir viendo juntos, ¿vale? Estos son 102 megas. Sí. No pasa nada, alegría. Madre de Instálalo, ahora hablamos de eso. Esto va a crear una plantilla. Escuchadme, esto va a crear una plantilla en desarrollo. Lo primero que os ha preguntado, que si yo lo veo en algún mientras se instala. Vale, ya. A ver, Flores. Voy a instalarlo sin ser global, a ver si no me está dando esos errores. Bueno, lo primero que os va a preguntar mientras se me va instalando, si lo primero que os va a preguntar es la versión, cogemos la versión 2, luego ya os ha preguntado el preset, si va a haber... ¿Sí? Sí. Eso, dejadlo por defecto, lo que os ponga por defecto, ahora hablamos que es eso, por defecto. Pero por defecto me salen dos. Sí, es que preguntas versión 2 o versión 3. Versión 2, versión 2, ¿vale? Una vez que tenéis la versión 2, os está preguntando aquí, en principio la mayoría de los pasos estos los podemos dejar ahora mismo por defecto, que no nos va a afectar mucho. Aquí te está diciendo, está preguntando para Babel. Eso es si selecciona manual, si no, no pregunta nada. Para adelante y ya está. Y ya no va a preguntar nada más. No. ¿Me dejaríais un portátil? La voz, sí. Me está dando problema, vamos a perder más tiempo en intentar arreglarlo, que me lo deja Javier. Venga, gracias. Si quieres... Y ya sería por nada y voy a hacer lo que empezamos. O venga, guardo tú ahí, ¿vale? Te lo voy contando y lo vas haciendo tú en el tuyo. Positivo, positivo. Visitaré tus webs para darte... No la visita es que es un mojón, pero bueno. No te importará seguramente, yo estoy limpiando papel. Venga, ábrete la consola y vamos a hacerlo. Voy a poner la... Si se ve, si se ve. Sí, pero se ve...
Venga. ¿Quieres que lo borre o lo queramos? Venga, Santi, vamos a crear otro, ¿vale? Que veamos los precios y demás para que se... Sí, bueno, vamos Venga, a vamos a hacer un view create. Y ahora que el nombre del proyecto, te va a crear una carpeta con ese nombre. Venga. Ahí en principio te está diciendo que los presets lo que se está refiriendo es a una preconfiguración que te va a dar en cuanto a librería y demás. Nosotros lo vamos a dejar con el view 2, ¿vale? Y con Babel y ESLint. ESLint, ya lo habréis visto, un linter. Es que te va avisando, te va dando warning de algo que JavaScript por sí mismo no tiene. Y es simplemente un linter que te va a dar avisos de sintaxis, de errores de sintaxis en tu código, ¿vale? Y Babel es lo que se llama un gestor de tareas que me va a permitir generar el código estándar para que luego lo pueda subir a la web y hacer una serie de cosillas, ¿vale? Entonces le damos. Sí, para el video. Como bien decía Javier, ahora se va a traer 100 y pico, incluso 200 megas. Lo que te está instalando es un entorno de desarrollo, con todas las librerías que van a hacer falta y demás. ¿Eso quiere decir que mi web, haciéndola así, va a pesar 200 megas? Ni por asomo. Eso es que te está dando toda esa librería y todas esas facilidades, ¿vale? Es el que me he descargado antes y como veis, pues 102 megas. 100 megas.